Hola a todos, este es nuestro video número 6 en donde vamos a desarrollar la planilla de cotización. Como vimos en el capítulo de introducción, el video de introducción, los ítems, que son los que vemos en esta planilla, pueden tener diferentes atributos que los convierten en un título, subtítulo u otro nivel como sección, que nos permite sectorizar y organizar nuestra planilla de cotización. A modo de ejemplo, vamos a tomar la cámara de desborde, que contiene todos estos ítems hasta en donde empieza otro capítulo que se llama la floculación mecánica. Este ítem, que se llama cámara de desborde, tiene el atributo de ser un título. Si lo modificamos con un doble clic, tiene marcado el atributo de título, que le da un color. Acá tenemos la descripción, la cual podemos modificar y se va a modificar cuando salgamos acá. Si fuera un subtítulo, tendría este color. O si fuera una sección, te iría mostrando los atributos de cada característica. No hacemos ningún cambio. En el caso de la obra civil, lo marca como un subtítulo. Entonces, esta cámara de desborde tiene diferentes subtítulos internos que son obra civil, obra electromecánica, cañerías de acero, tapas, escaleras y barandas metálicas. Tiene cuatro subtítulos, cuatro capítulos internos. La obra civil consta de estos tres ítems. La electromecánica consta de estos tres, cañerías de acero estos dos, y tapas y escaleras estos dos. A partir de acá ya empieza otro capítulo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, incorporar un totalizador que nos dé el total de la obra civil en un renglón intermedio, tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos generar uno nuevo, que tenga el atributo de ser un subtotal, porque el subtotal totaliza todo lo que esté incluido dentro de un subtítulo, es decir, que totalizaría todo lo que esté de obra civil hasta que incorporemos un subtotalizador. Tendríamos que darle un número que sea alfabéticamente correspondiente con este, sería el 04, 03, 01, y tendría que ser más alto que el 03. Por lo general lo que conviene es poner, por ejemplo, el número 04.03.01 punto y una letra, de manera tal de que si necesitáramos incorporar un nuevo ítem que quede incluido dentro del totalizador, no tengamos que renumerar el ítem. Si le damos a aceptar, ese ítem se inserta en el listado. Acá ya podemos cerrar y dándole subtotal. Ahora vamos a esperar a que el sistema calcule. Nos va a dar el subtotal, la suma de estos tres ítems que tenemos acá. Hay una forma más rápida de hacerlo, que es pararse directamente sobre el ítem y crear el totalizador. Nos paramos sobre este ítem y le creamos un totalizador, y lo mismo en este. Entonces acá vamos a tener totalizados los cuatro subtítulos que tenemos incluidos en la cámara de desborde. Ahí están los valores. Y si quisiéramos un valor final, que sea un totalizador de la cámara de dispersión, que sería hasta acá, sería un totalizador que estaría incluido entre estos dos ítems. De la misma manera podemos hacer botón derecho y crear un totalizador de la cámara de desborde. Acá ya se creó y le damos sumatoria. Acá tenemos el total. Observen que los totalizadores no llevan número de ítem. Simplemente tienen un número de ítem, pero el sistema no los muestra por un tema de prolijidad.
No es necesario mostrar un número de ítem que no corresponde, digamos que no tiene un código de referencia en el listado que nos entrega en el pliego licitatorio. Es simplemente un totalizador. Bueno, continuando, lo que podemos observar es que el ítem que recibe, que puede contener costos, es solamente aquel ítem que tiene la propiedad de ser un ítem. Vamos de vuelta a editar, a crear un nuevo ítem, y tiene que tener este atributo, el atributo de ser un ítem, que son los que contienen costos, son aquellos que pueden contener costos. Habíamos visto en los capítulos anteriores el desarrollo de los recursos básicos, también de los auxiliares y de las tareas. Bueno, cualquiera de estos ítems puede contener cualquiera de estos recursos. Puede contener tareas, auxiliares y los 4 recursos simples. A modo de ejemplo, nos vamos a ir a la planta potabilizadora, a la cisterna, en donde vamos a empezar a ver un poco cómo trabajan los ítems. Vamos a ver la parte de movimiento de suelos, que tenemos definido metro cúbico y una cantidad de 17.000 metros cúbicos. Hacemos doble clic para entrar, o podemos hacer un botón derecho, editar el ítem, o podemos marcarlo y con este botón ingresar. Hacemos un doble clic y acá entramos a la edición del ítem. Pueden observar que es muy parecido o igual la parte en donde se cargan los recursos a lo que vimos en auxiliares y en tareas. Como pueden observar, acá tenemos la totalidad de los recursos disponibles que tenemos en la pantalla principal, de manera de poder ingresar sin tener necesidad de salir. En este ítem, que es movimiento de suelos, cuya cantidad es de 17.000 metros cúbicos, tenemos los auxiliares que participan. Uno es la excavación de gran volumen, que está definido por metro cúbico. Después tenemos lo que es el transporte del suelo excavado. Y después tenemos relleno y compactado y achique, achique de napa freática. Acá están las cuantías, cómo participan en el metro cúbico, y acá tenemos los resultados finales. Por ejemplo, vamos a revisar este auxiliar, que es excavación a máquina en gran volumen, ejecución, y acá tenemos el auxiliar, que ya lo habíamos visto en el capítulo correspondiente a auxiliares, en donde tenemos una retroexcavadora, un maquinista y un ayudante, y acá tenemos el rendimiento de 6.000 metros cúbicos en 200 horas, que nos da un rendimiento de 30 metros cúbicos por hora. Esto tiene un costo de 74 pesos con 12 centavos, que es el valor que figura acá. Y con esta cuantía, acá tenemos los valores por metro cúbico de movimiento de suelos. De esta manera, tenemos definido este ítem. A modo de ejemplo, vamos a ver si quisiéramos incorporar una tarea que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero solamente a modo ilustrativo. Incorporamos una tarea esto es para que ustedes vean cómo se despliega la información. Las tareas van a aparecer siempre en el al principio, por ser el recurso de mayor jerarquía. A partir de ahí vienen los auxiliares, que se agregan con el botón de agregar auxiliar. Apertura de pista, por ejemplo. Ahora lo cargamos y lo eliminamos. Lo cargamos y lo eliminamos. Y después incorporamos materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. Entonces acá podemos ver cómo esta es la forma en que se carga la información dentro de un ítem.
Es el mismo criterio que se ve también en los auxiliares y en las tareas. Empezamos a eliminar todo lo que cargamos que nos sirve, queda solamente modo ilustrativo y la tarea que no corresponde. Vamos a aceptar, tenemos nuestro valor y volvemos a la pantalla principal. Bueno, esta es la manera en que trabaja el itemizado. Lo que acabamos de ver en este caso es aplicado a todo el resto. Y ahora le queremos mostrar cuál es una aplicación de las tareas que tiene una diferencia con los auxiliares. Vamos a ver para eso la estructura de hormigón armado de la cisterna de la planta potabilizadora. En este caso tenemos una estructura de hormigón armado que tiene 2.794 metros cúbicos de hormigón. Y está formada por diferentes tipos de hormigón. Tiene una losa de fondo, tiene tabiques, tiene columnas, tiene vigas y tiene una losa superior. Cada uno de estos hormigones son o pueden ser de diferentes calidades. Seguramente van a tener diferentes cuantías de armaduras y diferentes tipos de encofrado. Para lo cual sería muy engorroso tener toda esa información mezclada para poder analizarla correctamente. Entonces para eso se definieron las tareas para cada tipo de hormigón por metro cúbico, y lo que se carga en la cuantía es la cantidad de metros cúbicos de cada tarea para el total de la estructura de hormigón armado. Y se va a referir a esta cantidad de metros cúbicos, con lo cual nos va a dar un valor metro cúbico ponderado de cada uno de estos hormigones. Con lo cual el valor que obtenemos acá es el valor metro cúbico promedio de esta estructura, que está conformado por todas estas cantidades. La tarea entra en un ítem con cómputo, no con una cuantía que va acompañando la cantidad. Y la cantidad de unidades de la tarea se prorratea en la cantidad de unidades del ítem. Ese es un concepto muy importante para distinguir un auxiliar o una tarea, cómo trabaja una respecto del ítem, a diferencia de la otra. Bueno, y por último queremos mostrar en este capítulo la parte de informes, en donde queremos mostrar así en forma rápida las explosiones de insumos. Acá tenemos un panel de materiales, mano de obra, equipos, subcontratos, auxiliares y tareas, y un botón de parcial o un botón de total y un botón de parcial. El botón de total nos permite calcular el total de materiales de toda la obra, de todo el proyecto. Y acá tenemos, si queremos alfabéticamente, el listado de materiales de toda la obra, sus cantidades, su moneda de origen y sus valores finales. Por ejemplo, este valor que tenemos acá, 2.340 millones de pesos, es el valor que figura acá. Acá tenemos la parte de transporte. Podemos ver, por ejemplo, tomar un material en particular, por ejemplo hormigón H17 o arena, podemos buscar acá arena, 32.000 toneladas, y que nos diga en dónde lo estamos utilizando. Entonces acá nos va a dar todos los ítems en donde la arena está participando y en qué cantidad. Y si quisiéramos ver un caso particular, hacemos doble clic y entramos al ítem. Podemos pedir, por ejemplo, que nos ordene por el valor final para entender la mayor incidencia. Y acá tendríamos los materiales de mayor a menor en función de su costo. Si quisiéramos hacer un parcial, podemos tomar la cisterna de la planta potabilizadora y pedimos un parcial. Y el total de materiales que vamos a obtener es el correspondiente a la cisterna de la planta potabilizadora. Y si quisiéramos de la obra civil, lo mismo, parcial, y obtenemos el parcial de materiales de la obra civil. Y si queremos en
en un ítem en particular, por ejemplo la estructura de hormigón armado,